Hola, ¿qué tal amigos en las redes sociales? Pues continuando con esta serie de videos que me están llamando la atención y me entusiasma hacérselos para podérselos compartir a ustedes. Hoy quiero hablar, después de decir que es el Camino de Santiago, hablar un poco más acerca de las rutas principales. Me parece que estando allá ustedes se van a encontrar, yo vi hasta 13 rutas. Sin embargo, las más importantes, que yo considero más importantes, son las que les quiero hablar el día de hoy. La primera de ellas, el Camino Francés. El Camino Francés que inicia, como su nombre lo indica, en Francia, en Saint-Jean-Pied-de-Port. Algunos lo hacen desde antes, desde pueblos antes, algunos franceses, porque me los encontré en el camino. Eso quiero decirles, que me los encontré y me llamó la atención que vinieran caminando desde antes de Saint-Jean-Pied-de-Port. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que es el camino más importante. Es uno de los más masificados, es donde van a encontrar ustedes más gente, pero también es donde ustedes van a encontrar mayor posibilidad de recursos en cuanto a infraestructura, en cuanto a hostales, a hoteles, en cuanto a casas, albergues en donde ustedes pueden quedarse. Es por tradición, es el que está con mayor afluencia de personas que realizan el Camino de Santiago. Por eso lo puse en primera instancia. El segundo de los caminos es el camino primitivo. El camino primitivo, que es el que yo ayer les estaba comentando, que es el que inicia Alfonso II, es el que da inicio a este andar. El camino primitivo que va por rutas que, hasta donde me han platicado, porque yo no lo he hecho, es un poco exigente, es bastante subidas y bajadas, pero que también es el que da mayor tranquilidad y más paz, porque puede ser que se encuentren en muchos tramos solos, ¿no? También, si ustedes no están acostumbrados o van solos, yo sugeriría que llegando allá, si ustedes lo llegan a hacer, lo hagan acompañados, ¿no? El camino primitivo. El tercero de los caminos es el camino portugués. El camino portugués, que tiene dos variantes, una que inicia en Lisboa, Portugal, y otro que inicia en Oporto. En cualquiera de las dos rutas que ustedes decidan, lo interesante de este camino portugués es que pueden ustedes optar por ir por la costa. Es uno de los caminos que a mí en lo particular me gustaría hacer en mi siguiente travesía. Y después del camino portugués también les voy a hablar de un camino muy cortito, pero que les da derecho a la compostelana. La compostelana es un documento que se nos extiende en la casa del peregrino, en donde demostrando que uno hizo el recorrido. ¿Cómo lo demuestra uno? Con un pasaporte. Un pasaporte, para no dejarlo en el aire, es la credencial del peregrino. En esta credencial del peregrino ustedes van avanzando y les van colocando sellos. ¿Ven? Esos sellos, ustedes, dependiendo del camino que elijan, si es un camino corto, pues unos 2 o 3 sellos al día es suficiente. En el caso de los caminos largos, con un sello es más que suficiente, considero. Sin embargo, pues ustedes quieren ir sellando en cuanto encuentren ustedes algún lugar que les selle. Normalmente nos sellan en hosterías, nos sellan en los hospedajes, nos sellan cuando va uno a tomar un refresco, o nos sellan en los restaurantes. En diferentes lugares nos sellan, y desde luego que también en las iglesias nos sellan. Entonces, les decía yo que el camino inglés, que es el que nos posibilita a tener el mínimo de kilometrajes, porque el mínimo de kilometrajes son 100 kilómetros.
caminando para tener derecho a la compostelana. La compostelana es el documento que les entrega en la casa del peregrino y que les da derecho a ser el reconocimiento, obtener ese reconocimiento. Y no es más que otra cosa que un documento escrito en latín con su nombre, en donde se atestigua que ustedes hicieron el recorrido del Camino de Santiago. Muchos cuando llegan a la casa del peregrino y obtienen la compostelana, que por cierto no cuesta, lo que cuesta ahí es el envase en donde puede uno traer la compostelana, porque no tiene costo, pero sí les venden un tubo. Luego, el último de los caminos que me gustaría comentar es el de la Vía de la Plata, ¿no? Que es un camino interno, aunque también hay caminos que van desde Madrid, en España. Estos son los caminos más importantes que yo considero. Desde luego que hay más variantes. Por ejemplo, el camino francés lo pueden ustedes iniciar en Saint-Jean-Pied-de-Port o en Roncesvalles, pero en Roncesvalles es a partir de la frontera de España con Francia, y en Saint-Jean-Pied-de-Port es empezando en Francia, es empezando en la última población francesa, ahí se inicia. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, para tener derecho a la compostelana tienen que hacer por lo menos 100 kilómetros, por lo menos, o 200 kilómetros en bicicleta. Desde mi experiencia, depende mucho el que ustedes tengan una buena condición para poder atreverse a hacer el Camino de Santiago. Mi primer camino que hice fue el francés, pero en su etapa más cortita, que es el que va de Sarria a Santiago de Compostela. Abarca aproximadamente 5 días. En esos 5 días ustedes recorren un promedio de 20-25 kilómetros aproximadamente, hasta concluir con 114, 115 kilómetros aproximadamente, que son los que van de Sarria a Santiago de Compostela. Es realmente una parte pequeña, pero que ya les da derecho a obtener la compostelana. Es uno de los más masificados y es en donde las promocionales, las agencias de turismo les ofrecen a ustedes que adquieran sus paquetes. Ellos se encargan, cuando les venden un paquete, se encargan del hospedaje, se encargan de llevarles su maleta, se encargan de irlos orientando sobre lo que tienen que hacer, y en muchas de las ocasiones también de darles el desayuno. Tomen en consideración que son desayunos realmente muy sencillos, tipo americano. Es una tostada, es una fruta, es un pequeño jugo y es una pequeña taza de café, y eso es todo lo que es el desayuno. Otro de los caminos cortos es el camino inglés, que por cierto también ya hice. Ese va de Ferrol a Santiago de Compostela, también son 5 o 6 días. ¿Qué diría sobre el camino inglés? Bueno, el camino inglés atraviesa poblaciones urbanas, y eso es lo que muy seguramente no guste mucho, porque el ir en mucho asfalto también es cansado. Yo creo que es uno de los que puede ser más cansado, ir sobre lugares muy urbanizados, porque no se encuentran bosque, no hay nada más que casas o industrias, y eso pues a la larga cansa mucho, ¿no? Hay un pequeño tramo en el camino inglés en donde sí va uno bordeando una costa y algunos ríos, pero muy pequeño, aunque los promocionales lo dicen que es una gran travesía. La realidad es que desde mi experiencia, el camino inglés sí no es muy... Bueno, yo desde mi particular punto de vista, yo no lo repetiría, ¿no? No así el camino francés, el largo, que ese sí realmente vale la pena, porque ustedes van a atravesar grandes poblaciones
y muchas poblaciones con mucha información cultural. El camino francés